Historias de Jack. Empezamos. La primera vez que entré en esa sala, supe que no saldría limpio, pero lo que vi allí va más allá de cualquier operación encubierta que haya enfrentado en mi vida. Durante los últimos 10 años he trabajado en el Departamento Europeo de Contraespionaje. He desmantelado redes rusas, infiltrado células dormidas en Estambul y recorrido túneles en Irán que nunca aparecerán en los mapas. Pero nada, repito, nada, me preparó para lo que encontré en China. Ocurrió en octubre de 2024 en Nanjing. Mi tapadera, técnico de telecomunicaciones. Mi objetivo, identificar la ubicación exacta de un nodo físico vinculado a un grupo norcoreano, conocido como Unidad 731-C. El nombre era un guiño macabro a aquella unidad de experimentación japonesa en Manchuria. Pero estos no eran historiadores. Lo que hacían era incluso más insidioso. Durante meses, 731-C había estado absorbiendo identidades, perfiles completos de funcionarios clave, científicos especializados en defensa biológica, expertos en IA militar. No dejaban huella, pero cada identidad robada coincidía con una desaparición real. La mayoría creía que eran solo operaciones encubiertas normales, pero nosotros sabíamos que no. El patrón era demasiado quirúrgico y demasiado inteligente. Un informante chino, exfuncionario del Ministerio de Seguridad del Estado, nos pasó coordenadas. Dijo que había visto a 2 hombres norcoreanos extraer equipos de red en un centro de datos abandonado, sellado desde 2018 tras un incendio. Esa fue su última comunicación. 2 días después apareció colgado en su apartamento con la palabra traidor tallada en el pecho. Un coreano. El edificio estaba en las afueras de Nanjing, cerca del río Qinghai. Lo encontré de madrugada. No había luna y la niebla caía como una manta pesada sobre todo el complejo industrial. 6 plantas, cristales rotos, madera podrida, un silencio que dolía en los oídos. Pasé 2 horas buscando la entrada al subnivel. La encontré bajo una trampilla metálica, detrás de lo que alguna vez fue una sala eléctrica. Bajé con una linterna de luz fría. El aire estaba cargado de polvo y óxido. Cada paso retumbaba como si el edificio respirara conmigo. En el tercer subnivel lo vi. Un pasillo completamente cubierto de pintura negra, como si alguien hubiera querido borrar las paredes. Al fondo, un contenedor metálico encajado en la pared, sin marcas, sin cerradura. Solo una palabra escrita a mano, casi borrada. Estancia. Lo abrí. Dentro, el servidor. Monté mi estación. Portátil militar, cifrado dual, señal aislada. Tardó 5 minutos en conectar al sistema. Durante ese tiempo, el aire se volvió denso. No físicamente, psicológicamente, como si algo me observara desde dentro de la máquina. Cuando se abrió la conexión, no apareció código ni protocolos. Solo un vídeo, sin contexto, sin título, sin explicación. Una sala blanca, un hombre atado a una camilla metálica, inmóvil pero vivo. Un segundo hombre entra, asiático, joven, frío, no lleva guantes, saca una cuchilla de bisturí oxidada y empieza a trabajarle la cara. Corta, abre, retira, todo con la precisión de un cirujano o de un niño que no entiende el dolor. No dice una palabra, solo mira la cámara al final, como si supiera que yo estoy viéndolo. Cerré el portátil, me apoyé en la pared. Necesitaba aire, pero allí abajo no lo había. Solo polvo y recuerdos de algo que nunca debería haber pasado. Volví a abrirlo. El vídeo se repitió 2 veces. La tercera vez, al terminar, apareció una carpeta. Objeto C72. Dentro, un archivo tras otro. Vídeos, audios, documentos médicos, nombres y fotos de personas desaparecidas, fichadas por Interpol, por Europol, por nosotros mismos. Algunos eran políticos, otros simples civiles, pero todos compartían algo en común. Habían estado en contacto con información clasificada. Reproduje un audio. Era un hombre gritando en ruso, pidiendo que no lo obligaran a hablar. Le respondían en coreano.
Otro archivo mostraba a una mujer británica atada a una silla. Lloraba, suplicaba, decía el nombre de un alto cargo del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Según la fecha, eso había ocurrido el día anterior. Me llevé el disco duro. Lo aseguré en un maletín cifrado. Quería salir de allí cuanto antes. Pero cuando estaba subiendo las escaleras hacia la planta 0, un pitido agudo llenó el aire. Un zumbido electrónico creciente. Me lancé al suelo por instinto. Un segundo después, un dron negro impactó contra la entrada principal y explotó. El edificio tembló. Yo caí por las escaleras de hierro. Golpeé la cabeza. Me desmayé unos minutos. Cuando desperté, aturdido, mi primer impulso fue mirar el maletín. Estaba abierto. El disco duro había desaparecido. En su lugar, una nota escrita a mano, en inglés. Volverás a conectarte, porque ahora formas parte del experimento. Llegué a mi hotel cubierto de polvo y sangre seca. Me cambié de ropa. Activé la línea segura. Llamé a Europa. Nadie contestó. Encendí el portátil de respaldo. Intenté reconectarme a la red. Nada. Solo una pantalla negra. Y en medio, una cuenta atrás. 72 horas. Esa noche me refugié en un motel de carretera en las afueras de Nanjing. Oscuro, barato, sin cámaras de seguridad. Una botella de agua, mi pistola y el portátil. Todo lo que tenía. Esperé. La cuenta atrás seguía. 48 horas. Intenté comunicarme con mi contacto en el consulado. Silencio. Intenté acceder a una línea cifrada con Europa. Interferencia. Como si alguien hubiera desviado mis canales antes incluso de que pensara en usarlos. Al revisar el portátil, descubrí algo peor que el sabotaje. Habían copiado mi perfil completo, mi rostro, mi voz, mis informes. Habían replicado mi identidad dentro del sistema. Y no como un simple archivo, como una IA entrenada con mi historial completo. Se estaba ejecutando en paralelo. No era solo una copia, era otra versión de mí. Cuando la cuenta llegó a 0, el portátil se encendió solo. Pantalla negra, una videollamada entrante, sin botón de cancelar, sin opción de desconexión. Apareció él, el hombre del vídeo, el de la cuchilla oxidada. Esta vez estaba sentado, sonreía apenas, pero su mirada era hueca. No era sadismo, era frialdad científica. Jack, has llegado a la fase 2. ¿Quién coño eres? No es relevante. Ahora tú eres el objeto de estudio. Designación C-73. ¿Qué queréis de mí? Estudiamos la progresión del miedo. Un agente entrenado. Tú eres un sujeto ideal. La pantalla cambió. Aparecieron documentos que no había escrito. Informes firmados con mi nombre. Fotografías alteradas. Un vídeo en el que aparecía yo en una sala de interrogatorios, hablando con un espía ruso que nunca he conocido en mi vida. Entonces habló de nuevo. ¿Sabes cuántos errores cometiste desde que aterrizaste en China? Nosotros sí. ¿Quiénes sois realmente? Ya lo sabes. Y eso es el error más grande de todos. Los días siguientes fueron una cacería invisible. Huir de algo que no puedes ver es agotador. Cambié de alojamiento 5 veces. En cada hotel, cada conexión a internet, cada intento de usar una red segura, aparecían rastros de ellos. Una noche, un archivo apareció en el móvil. Ni siquiera tenía conexión. Era un audio. Mi hermana gritando mi nombre, suplicando, diciendo que me están usando, que ya no soy yo. Nunca le conté esta misión a nadie, mucho menos a mi familia. Y sin embargo, ahí estaba su voz, o algo que sonaba exactamente como ella. Logré escapar de China en un vuelo comercial hacia Osaka. Usé una identidad de respaldo, aparentemente limpia, pero al aterrizar, el agente de aduanas japonés me retuvo más tiempo de lo normal. No me hizo preguntas técnicas. Me miró fijamente. Llamó a otro agente. Después de unos minutos, me dejó pasar. Antes de irme, se inclinó y susurró en inglés con acento coreano. No existe un fuera del experimento. Los siguientes días fueron una espiral. En el hotel de Osaka, el portátil seguía encendiéndose por sí solo. Cada día a la misma hora.
y siempre traía algo nuevo. Un día fue una simulación de mí mismo pidiendo asilo político en Corea del Norte. Otro, un informe médico que afirmaba que tenía esquizofrenia avanzada, con fecha firmada por un hospital alemán que ni siquiera existe. Al quinto día, apareció un documento titulado Informe de Rendimiento C-73. Era un análisis completo de mis reacciones, tiempo de respuesta al trauma, detección de paranoia, análisis de tono de voz bajo presión. Yo no era un objetivo, era un sujeto de laboratorio. Lo más perturbador llegó después, una grabación. Vigilancia interna de un piso en Bruselas. Mi piso, en tiempo real. Alguien estaba dentro, moviéndose, usando mi ropa, comiendo en mi cocina. La grabación giró lentamente hasta mostrar su rostro. Era yo. Me desmoroné. No dormí, no comí. Pasé la noche apuntando con el arma a la puerta del hotel, esperando que vinieran a acabar conmigo. Pero no vinieron. Ellos no matan. Ellos duplican. Hoy recibí un mensaje final, un archivo sin nombre. Al abrirlo, solo había una imagen. Mi cara, pero distorsionada, pálida, los ojos arrancados, la piel agrietada como si fuera de porcelana rota, y un texto escrito en rojo. Fase final, infiltración completada. Tu réplica ya está activa. Tú dejarás de existir en 72 horas. No tengo pruebas físicas, no tengo disco. Mi voz, mis huellas, mis claves, todo ha sido replicado. Yo ya no controlo mi propia identidad. Solo me queda esto, este audio. Si estás escuchando esto, ten cuidado con lo que buscas en la Deep Web. Hay cosas que no quieren venderte información. Quieren observarte, quieren estudiarte, quieren ser tú. Y cuando lo consigan, nadie sabrá si el que sigue respirando eres tú o el experimento. Déjame un comentario si tú también sentiste que algo te estaba observando. Suscríbete para más historias que no deberían contarse. Y si te ha gustado, dale like antes de que alguien más use tu cuenta por ti. Lo que encontré en la Deep Web fue peor de lo que cualquier pesadilla podría imaginar. Necesito que entiendas que lo que voy a contar no es un juego ni una historia para entretenerse. Es la verdad que casi me destruye. Todo comenzó hace unas semanas, cuando un mensaje anónimo apareció en un rincón olvidado de un foro oscuro, apenas visitado por nadie. No era un mensaje común, solo 3 palabras. Mariana Web, no entres. Al principio pensé que era una broma o un intento barato de asustar a curiosos como yo. Pero algo en ese mensaje me atrapó. Soy un aficionado a la Deep Web, me atraen sus mitos y secretos. Y ese aviso hizo que mis ganas de investigar se convirtieran en obsesión. Me preparé con cuidado. VPN encendida, routers con direcciones aleatorias, máquinas virtuales para evitar cualquier rastro, desactivé micrófonos y cámaras, incluso desconecté mi móvil. Nada podía salir mal, o eso creía. Al acceder me encontré con una página simple, casi minimalista, sin imágenes ni vídeos, ni siquiera enlaces visibles. Solo texto, muchos textos. Lo llamaban la Mariana Web, porque según decían, era un nivel aún más profundo que la Deep Web, una capa oculta y prohibida donde lo normal no existía, y donde los límites de la realidad parecían romperse. Al principio, la página solo mostraba registros, conversaciones, archivos de texto que parecían diarios o logs, pero había algo inquietante. Eran fragmentos de vidas desaparecidas, relatos de personas que habían desaparecido sin dejar rastro, supuestamente atrapadas en ese abismo digital. Lo que más me llamó la atención fueron los diarios del navegante, textos escritos en primera persona por alguien que exploraba esas profundidades y advertía de peligros reales. Hablaba de un archivo que llamaba El Pozo. Decía que estaba oculto, con capas y capas de cifrados imposibles, y que nadie que intentó abrirlo volvió a conectarse. Yo no podía evitarlo. La curiosidad me quemaba. Usé todo lo que sabía en informática para intentar romper esos cifrados. Fueron horas, días enteros frente a la pantalla. Fue agotador, pero finalmente pude abrirlo.
Lo que encontré era una pesadilla envuelta en datos y documentos. Dentro había correos electrónicos filtrados, grabaciones de voz y, lo más perturbador, transcripciones de llamadas donde se detallaban secuestros, desapariciones y actividades ilegales organizadas por redes criminales que operaban desde esos niveles. No era ficción, era realidad, brutal y despiadada. Escuchar aquellas grabaciones fue como sumergirme en un pozo sin fondo. Voces humanas suplicando ayuda, gritos ahogados, sonidos de lucha. Nada paranormal, solo el terror real de personas atrapadas y abandonadas. Una grabación en particular me heló la sangre. Dos voces susurraban detalles sobre un lugar físico, una casa en un bosque remoto de Estados Unidos. Decían que era un sitio donde capturaban víctimas para experimentos crueles y mantenerlas ocultas para siempre. No hablaban de fantasmas ni monstruos, sino de humanos haciendo cosas inhumanas. Me obsesioné con esa casa. Busqué coordenadas mencionadas en los audios. Encontré imágenes satelitales de una estructura vieja, casi derruida, en medio de un bosque que parecía tragarse todo sonido y luz. Algo allí me aterraba, pero también me atraía. Pasé noches sin dormir, repasando los archivos, buscando pistas, rastreando conexiones entre las víctimas y aquella casa. Descubrí nombres, fechas, movimientos que confirmaban que era real. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Empecé a sentirme observado, sombras que se movían fuera de lugar, ruidos en la noche que no tenían explicación. Mi teléfono comenzó a vibrar sin razón y recibí mensajes encriptados, avisos que decían, deja de buscar o desaparecerás. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero también una fuerza invisible me empujaba a seguir. Mi vida comenzó a cambiar. Sentía que alguien más sabía lo que yo sabía y que no estaban dispuestos a dejarme ir. Después de abrir el pozo, ya no fui el mismo. Durante días, no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, las voces de las grabaciones volvían a sonar. Los gritos, las súplicas, el eco de algo que parecía haber ocurrido en tiempo real. A veces me levantaba empapado en sudor, otras con la sensación de haber escuchado pasos dentro del apartamento. Vivía en un sexto piso, sin vecinos directos. No podía ser posible. Pero lo peor fue cuando comencé a notar que mi ordenador hacía cosas sin mí. Archivos que se duplicaban, accesos que no recordaba haber abierto y un proceso activo en segundo plano. Una dirección IP constante, desconocida pero fija. Alguien estaba dentro. Restablecí todo. Cambié de máquina, de red, incluso de ubicación. Me mudé temporalmente a casa de un conocido que vivía fuera de la ciudad, sin decirle la razón. Pero incluso allí volvieron los mensajes. Esta vez no eran crípticos. Uno apareció directamente en mi correo sin remitente claro. Solo un título en el asunto. Vuelve a mirar la grabación. Al principio pensé que era spam, pero cuando abrí el mensaje, había un enlace. Era el vídeo que yo mismo grabé frente a la casa del bosque, pero tenía algo diferente. Una figura, apenas perceptible, se movía en el fondo, entre los árboles. Alguien, o algo, me observaba mientras grababa. No me di cuenta en su momento. Congelé la imagen. Aumenté el brillo. El rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos eran demasiado humanos y estaban mirando directamente a la cámara, a mí. Aquella noche no dormí. Intenté contactar otra vez con el exagente del FBI. No respondió. Su número ya no estaba activo. Su correo eliminado. Su perfil en los foros borrado, como si jamás hubiese existido. Decidí contactar con alguien más. Aaron, un viejo conocido del entorno hacker. Sabía que podía encontrar información en bases de datos ocultas. Le conté todo. Dudó, pero accedió a ayudarme. Una semana después, me envió un archivo cifrado. Dentro había un conjunto de informes que provenían de una filtración militar, donde se mencionaban zonas silenciadas, sitios en territorio estadounidense donde se habían reportado desapariciones, ruidos extraños y, lo más escalofriante, actividad en la Deep Web asociada a coordenadas físicas.
Una de esas coordenadas coincidía con la casa que yo había visitado. Pero el archivo contenía algo más. Una lista. Una lista de nombres, fechas y fotos. Personas desaparecidas desde 2004, sin resolución oficial. Muchos de ellos habían sido usuarios activos en foros como el que yo frecuentaba. Todos, curiosamente, habían investigado algo relacionado con el nivel Mariana. Y en la última página del informe estaba mi nombre, Jack Morrison. Estado, activo, riesgo, alto. Ahí supe que me habían marcado. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi tarjeta dejó de funcionar. Mis cuentas bancarias aparecían bloqueadas por actividad sospechosa. Recibí llamadas de números inexistentes. Y una noche, mientras cenaba algo rápido frente al portátil, escuché un clic. El clic seco de una cámara, dentro de mi apartamento. Salté de la silla y busqué por todas partes. No encontré nada al principio, pero al mover la tapa trasera de un enchufe, ahí estaba, una microcámara, perfectamente camuflada. La arranqué y la lancé al suelo. Llamé a la policía, pero cuando llegaron y revisaron el lugar, no encontraron ninguna evidencia. Me miraron con desconfianza, como si estuviera paranoico. Y quizás lo estaba, pero esa noche tomé una decisión que no me enorgullece. Volví a la casa del bosque, no por valentía, sino porque necesitaba respuestas. Me equipé con una linterna potente, 2 baterías externas, una cámara térmica, un cuchillo. Esta vez no iba solo. Aaron accedió a acompañarme. Nos encontramos en un motel cercano al bosque. Planeamos entrar de madrugada. A las 3:27 accedimos por la parte trasera. Todo estaba en silencio, pero el aire olía raro. No era podredumbre. Era como un olor metálico, denso, como el de un hospital antiguo. Al inspeccionar la planta baja, encontramos lo que parecía una sala de vigilancia, aunque vacía. Monitores apagados, cables sueltos. Pero lo más perturbador fue encontrar una puerta metálica con un panel digital. Estaba abierta. Dentro había una escalera de caracol que descendía. Aaron y yo intercambiamos una mirada. Bajamos. El sótano era enorme. Un espacio de cemento con varias habitaciones sin ventanas, con camas de metal oxidadas y manchas oscuras en el suelo. Algunas habitaciones tenían restos de material quirúrgico, jeringas usadas, cámaras antiguas, todas apagadas, pero conectadas. Y entonces encontramos la sala principal. En el centro, una estructura metálica parecida a una celda. Dentro, un ordenador, encendido, sin teclado ni ratón. Solo una pantalla negra y una línea de código que parpadeaba. Jack Morrison, ¿seguirás bajando? Aaron me miró, pálido. Esto es una trampa, dijo. Pero yo estaba demasiado dentro. Toqué la pantalla. Nada ocurrió. Pero en ese momento, oímos pasos arriba. No nos quedaba tiempo. Escapamos por un pasadizo secundario, que nos llevó hasta un pequeño túnel de drenaje. Solo salimos porque Aaron había encontrado un mapa de las antiguas estructuras en su portátil. Horas después, ya a salvo, intentamos contactar con otros usuarios que podrían ayudarnos, pero no hubo respuesta. Y Aaron no volvió a responderme nunca más. Ahora escribo esto desde un lugar que no puedo revelar. Cambio de IP constantemente. Me muevo cada pocos días. Vivo como si estuviera huyendo de algo que no puedo ver, pero que sé que está ahí. Porque hay algo que debes entender. La Mariana Web no es un sitio, es una red, un sistema, una entidad compuesta por personas que operan con total impunidad. Y si llegas demasiado profundo, no te apagan la conexión, te apagan a ti. Sé que han estado en mi casa, que han accedido a mis dispositivos, que he visto sus rostros, y ellos han visto el mío. No sé cuánto tiempo me queda. Solo sé que si estás escuchando esto y alguna vez te topas con algo que mencione el pozo, los diarios del navegante o esa casa en el bosque, retrocede. La Deep Web tiene niveles, y en lo más profundo, la oscuridad no es una metáfora, es real y te está esperando. Nunca pensé que un simple clic podría cambiar mi vida para siempre.
Pero esa noche, al abrir ese enlace prohibido, supe que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Esto fue lo que pasó aquella noche en la que, por curiosidad, entré en la Deep Web con mis amigos y decidimos comprar algo que jamás debimos. Todo empezó una tarde aburrida de viernes en mi piso en Madrid. Estábamos Carlos, Elena y yo, los tres en plan relajado, sin nada especial que hacer. Carlos, que siempre está metido en historias extrañas, apareció con una idea que parecía salida de una película de hackers. «Chavales, ¿habéis oído hablar de la Deep Web?», preguntó con esa sonrisa un poco siniestra que suele poner cuando está tramando algo. Nosotros nos miramos, entre incrédulos y curiosos. «¿La Deep Web? ¿No es eso de películas?», dijo Elena, un poco incrédula. «Sí, pero es real», insistió Carlos. «No es Internet normal, ni Google, ni nada. Es como una capa oculta de la red, donde hay cosas que ni os imagináis. Desde drogas, armas, hasta objetos rarísimos que nadie vende abiertamente». Me puse un poco tenso, porque aunque me parecía todo muy cinematográfico, algo en el tono de Carlos me hizo pensar que no era broma. «¿Y cómo se entra ahí?», pregunté, intentando sonar tranquilo. «Con un navegador especial, se llama Tor. Oculta tu IP para que nadie sepa quién eres ni desde dónde entras». Carlos sacó su portátil y nos enseñó cómo descargarlo e instalarlo. La interfaz era sencilla, pero la experiencia era muy distinta a lo que estábamos acostumbrados. «Vale», dije abriendo Tor por primera vez. «Esto parece sacado de los años 90. Era cierto. Las páginas se cargaban lento, el diseño era tosco y las direcciones parecían sacadas de un código secreto. No había publicidad ni colores llamativos, solo texto, listas y enlaces extraños. Nos pusimos a navegar. Al principio era aburrido, una maraña de información sin sentido. Pero luego dimos con un foro donde la gente intercambiaba enlaces y se recomendaban sitios. Ahí apareció algo que nos llamó la atención. Una subasta llamada Objetos Únicos. No había fotos ni descripciones claras, solo un nombre misterioso y un precio de salida alto. La idea era que nadie sabía qué compraría, solo que era único. «Esto es raro hasta para la Deep Web», dijo Elena dudando. «Vamos a pujar, ¿no?», propuso Carlos, con esa chispa en los ojos que a veces me preocupa. Después de un rato de discusión, decidimos arriesgarnos. Apostamos una cantidad que para nosotros no era pequeña. El vendedor era anónimo, pero nos enviaron instrucciones claras: pagar con criptomonedas y esperar un envío discreto. Los días que siguieron fueron de nervios. Mirábamos el buzón cada 2 por 3, con el corazón en un puño. La espera se hizo larga. Finalmente llegó. El sobre negro, sin remitente ni marca alguna, nos miraba desde la mesa del salón como una amenaza silenciosa. «¿Lo abrimos ya?», preguntó Elena, con una mezcla de miedo y emoción. «Sí», dijo Carlos. «No hay vuelta atrás». Al desenvolver el paquete, apareció un objeto pequeño, envuelto en papel encerado. Parecía un dispositivo USB, pero era mucho más complejo. Tenía símbolos tallados, como runas o códigos que no reconocíamos. El aire en la habitación se volvió pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. Decidí conectar el dispositivo al portátil. La pantalla parpadeó y apareció un vídeo. Al principio eran imágenes distorsionadas, sonidos confusos que nos pusieron en alerta. Luego, la cámara mostraba lugares familiares, calles de Madrid, parques, rincones que conocíamos bien, pero grabados de forma clandestina. Lo inquietante empezó cuando en el vídeo aparecieron personas conocidas, vecinos, compañeros, incluso amigos, en escenas íntimas, privadas, grabados sin su consentimiento. Nos mirábamos con horror, sabiendo que algo oscuro y muy real había entrado en nuestra vida. El vídeo terminó con una imagen estremecedora. Una toma clara de mi habitación, grabada desde un ángulo imposible, justo donde estábamos sentados. El silencio se apoderó del salón. El miedo era palpable. Pasaron las horas y la realidad empezó a parecer una pesadilla. Sabíamos que alguien nos estaba vigilando, que habíamos cruzado una frontera invisible. Y sin saberlo,
Esa fue solo la primera señal de que todo había cambiado para siempre. Después de aquella fatídica noche en la que vimos el vídeo con la imagen de mi habitación, la sensación de seguridad desapareció para siempre. Todo cambió. Los primeros días fueron una mezcla de incredulidad y miedo paralizante. Pensábamos que era una broma, un montaje bien hecho. Pero cuando las señales empezaron a acumularse, entendimos que estábamos atrapados en algo mucho más real y aterrador. Las noches se convirtieron en un infierno. Apenas podíamos dormir. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, incluso cuando cerrábamos los ojos. En más de una ocasión, Elena me llamó llorando a altas horas de la madrugada, susurrando que sentía una presencia en su habitación, que alguien o algo le susurraba palabras incomprensibles en la oscuridad. Una madrugada, mientras revisaba los mensajes en mi móvil, recibí una foto que heló mi sangre hasta el último hueso. Una imagen borrosa de la puerta de mi casa tomada desde la calle, con alguien o algo casi imperceptible en una esquina. Al instante, un mensaje apareció en el chat. Esto es solo el principio. Mi corazón se aceleró y supe que aquello ya no era un juego ni una broma. Llamé a Carlos y Elena inmediatamente. Ellos también habían recibido mensajes similares, imágenes que parecían grabaciones en tiempo real de sus casas, de sus calles, de sus habitaciones. Carlos, que había iniciado todo esto, empezó a cambiar. La presión le estaba consumiendo. Desapareció durante casi 2 días sin avisar. Cuando volvió, parecía un hombre roto. Su mirada era vacía, su cuerpo encorvado. Se negó a hablar de lo que había vivido, pero su silencio gritaba miedo. Durante semanas Carlos se volvió un ser distinto. Desconfiaba de todos, evitaba salir y miraba con ojos de terror cualquier sombra o ruido. Una noche, sin más explicación, dejó el móvil en mi mesa y se fue sin despedirse. Nunca volvió a ser el mismo. Elena no pudo escapar de la pesadilla. Las pesadillas se transformaron en terrores nocturnos que la dejaban empapada en sudor y con gritos ahogados. Me confesó que sentía que alguien entraba en su habitación cuando dormía, que una figura oscura se sentaba en el borde de su cama. Intentamos convencerla de que era su mente jugando malas pasadas, pero la verdad es que nadie podía negar que algo terrible nos estaba pasando. Los tres estábamos presos de la paranoia. Cada día nos levantábamos temiendo encontrar una nueva señal, un mensaje, una prueba de que alguien nos seguía. Dejamos de salir, evitábamos hablar por teléfono y apagábamos las luces para no llamar la atención. Incluso el más mínimo ruido nos hacía saltar del sofá. Una mañana, entré en mi habitación y encontré la ventana abierta. Juraría que la había cerrado la noche anterior. No había señales de entrada forzada, ni huellas, nada. Pero esa ventana abierta era una declaración. Alguien había estado allí. Desesperado, volví a la Deep Web para buscar respuestas. Navegué en foros oscuros y conversaciones clandestinas, donde usuarios contaban historias de objetos parecidos al nuestro. Relatos de personas atrapadas en redes de vigilancia que iban más allá de la simple observación. Herramientas diseñadas para manipular, controlar y destruir la mente. Algunos decían que esos dispositivos emitían señales imperceptibles, que alteraban la percepción y la realidad de quien los poseía. Leí testimonios de suicidios, desapariciones y locura, historias aterradoras que me hicieron pensar que estábamos jugando con fuerzas que no podíamos controlar. Pero lo peor llegó una noche que nunca podré olvidar. Mientras dormía, mi móvil vibró con una notificación. Al abrirla vi una foto tomada dentro de mi propia casa. En la imagen, mi rostro mostraba el terror más puro, vulnerable y desnudo ante alguien que nos acechaba. Y un mensaje que heló mi alma. Nosotros ya estamos dentro. Desde ese instante no hay paz. Siento ojos en la oscuridad, susurros que no logro identificar, movimientos fugaces cuando miro hacia atrás. He cambiado la cerradura varias veces, pero sé que eso no sirve. No sé quiénes son, qué quieren, ni cómo han entrado. Solo sé que están. Esta pesadilla no es solo digital, es real, tangible y crece con cada día que pasa. La Deep Web no es un lugar al que debas acercarte, ni siquiera por curiosidad. Es un laberinto oscuro que puede devorarte. Y nosotros aprendimos la lección demasiado tarde.
Si alguna vez recibes un paquete sin remitente o encuentras algo que no entiendes en la Deep Web, huye. No investigues. No lo abras. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran. Pensaba que lo había visto todo en Internet hasta que entré en ese directo de la Deep Web. Esto que voy a contar no es una historia inventada. No es un cuento ni una broma para asustar a críos. Esto me pasó, de verdad, en Chile hace apenas unos meses. Y desde entonces no he vuelto a dormir bien. Nunca fui ajeno al lado oscuro de Internet. Siempre me gustó explorar cosas raras. La Deep Web era para mí una especie de parque de diversiones para mentes inquietas. Entraba por curiosidad, por aburrimiento, por morbo. Buscaba lo que no se supone que uno debería ver. Pero esa noche fue diferente. Eran las 2 y poco. Una de esas madrugadas de insomnio frente al monitor, con los audífonos puestos, la habitación a oscuras y el ruido del ventilador del PC de fondo. Navegaba por una web con enlaces rotos, de esas que solo funcionan a ratos. Todo parecía basura, hasta que vi un título que no encajaba con los demás. Live, solo para verdaderos curiosos. Nada más. Sin descripción, sin foro asociado, sin comentarios. Solo una miniatura borrosa, una sala con luz roja, una silueta humana y un contador. 38 usuarios conectados. Sabía que no debía, pero el dedo hizo clic solo. La pantalla se puso en negro unos segundos. Luego cargó el directo. Me arrepentí al instante. Una cámara fija enfocaba una habitación estrecha, iluminada con una bombilla roja colgando del techo. Las paredes, desconchadas. El suelo, de cemento sucio. En el centro, una silla metálica vacía. No había música, ni voz. Solo una estática grave, como la de una radio mal sintonizada. Era incómoda. Se sentía en el pecho. No había controles. No podía pausarlo ni cerrar la pestaña. Intenté mover el ratón. Nada. Se había quedado congelado. Pensé que era un bug del navegador. Y entonces alguien entró en escena. Un hombre, alto, delgado. Vestía completamente de negro, con una máscara de gas vieja que cubría toda su cara. No dijo ni una palabra. Caminó despacio hacia la silla, se sentó frente a la cámara y se quedó inmóvil, mirando, sin hablar, sin moverse. El contador subió 39, 41, 45. Yo no parpadeaba, el tipo no hacía nada, solo nos observaba, o fingía hacerlo. Después de 5 minutos de tensión absoluta, levantó algo. Un cartel escrito a mano con letras negras y grandes. Si sigues viendo esto, ya estás dentro. Tragué saliva. Me incomodó. Mucho. No sabía si era un montaje o un aviso real. Intenté presionar Alt y F4. Nada. Control plus Alt plus suprimir. Tampoco. El PC no respondía. Ni el teclado, ni el ratón, ni la pantalla. Sentí como si me hubieran atrapado dentro del directo. El hombre se levantó y salió por la puerta del fondo. Durante 1 minuto, la cámara solo enfocó la habitación vacía. La bombilla roja seguía balanceándose ligeramente, como si alguien acabara de pasar cerca. La estática seguía. Y entonces entró otra persona, una mujer, descalza, vendada de los ojos, con una camiseta grande que apenas le tapaba las piernas, las manos atadas con cinta negra. Avanzaba como si no supiera dónde estaba. Tropezaba, respiraba con dificultad, murmuraba algo. Creo que decía, no, por favor, no otra vez. Me quedé de piedra. Era real. La cámara no se movía, pero se notaba que estaba configurada para captar todo. El foco estaba perfectamente ajustado a la altura de los ojos, como si alguien hubiera preparado esa escena muchas veces. El contador subió a 47, luego a 48. El tipo volvió. Esta vez llevaba una caja metálica entre las manos. La colocó delante de la cámara y la abrió despacio. Dentro había objetos, herramientas. No de mecánica, no de carpintería, de otro tipo, tenazas, un bisturí quirúrgico,
guantes de látex, una jeringa vacía, una cuerda, un martillo pequeño y otro cartel. Espectador número 49, ya sabes quién eres. Mi sangre se congeló. Miré el contador. 49 conectados. Me giré en la silla. Miré detrás. Mi respiración era lo único que sonaba en la habitación. Intenté otra vez cerrar el navegador. Golpeé el teclado. Presioné el botón de apagado del PC. Nada, como si algo estuviera bloqueando todo desde dentro. El hombre se acercó lentamente a la mujer. La tocó. Ella se estremeció. Quise mirar hacia otro lado, pero no podía mover ni el cursor. Era como estar clavado a la pantalla. Y entonces apareció un sonido nuevo. Un pitido, corto, electrónico. La estática paró. La radio emitía un ruido de tono grave y una voz sintética, distorsionada, dijo algo. Jack, observas. Luego, actúas. Mi nombre. Jack, lo dijeron, en voz alta. No mi nombre de usuario, no mi correo, mi nombre real. ¿Quién coño era esa gente? ¿Cómo sabían mi nombre? Volví a mirar la pantalla temblando. El contador seguía exactamente en 49 usuarios conectados, pero lo más inquietante fue cuando apareció el chat, algo que no había estado activo antes. No era un chat normal, con nombres o colores, sino una cascada de mensajes planos, todos iguales, enviados a la vez por diferentes usuarios invisibles. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que decían, tu turno 49. No tengas miedo, Jack. Ya sabemos dónde estás. ¿Preparado para entrar? Mi corazón latía con fuerza. Podía oírlo hasta en mis oídos. ¿Cómo sabían mi nombre real? Nadie que conozco tiene acceso a ese dato en ese mundo oscuro y anónimo. Sentí que alguien me observaba desde más cerca de lo que pensaba. Intenté cerrar la pestaña de nuevo. Nada. El cursor seguía bloqueado, como si mi ordenador se hubiera convertido en una extensión del directo. Fui hacia la ventana y miré afuera. La calle desierta, el ruido habitual de Santiago a esas horas. Nadie. Pero el terror no estaba afuera. Estaba aquí, en mi casa, en mi pantalla. De repente la cámara volvió a enfocarse en la habitación. El hombre con la máscara de gas regresó, esta vez con una bata blanca, como de médico. Traía en las manos una cámara de vídeo antigua que colocó frente a sí. Luego, volvió a la mujer vendada, que seguía atada a la silla, sollozando en silencio. La cámara captaba su rostro parcialmente. Pude notar que tenía un tatuaje pequeño, apenas visible, en el cuello. Algo en forma de triángulo. El hombre hizo un gesto con la mano hacia la cámara fija, y la imagen cambió a una toma desde otro ángulo. La cámara ahora estaba dentro de la habitación, enfocando la entrada. La sensación de estar atrapado aumentó. En el chat los mensajes continuaban, con nuevas frases. No es solo un directo, es un juego, y tú ya estás dentro. Jack, ¿quieres salir? Responde. No podía escribir, no podía hacer nada. Entonces, un nuevo sonido. No era la radio ni la estática. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir del altavoz del PC. Una voz distorsionada que decía, «El siguiente eres tú». Sentí que el sudor me bajaba por la nuca. En ese momento, la mujer se levantó con dificultad. El hombre le quitó la venda y la soltó las manos. Pero ella no corría hacia la libertad. Se quedó mirando al hombre, como hipnotizada o resignada. Entonces, ocurrió algo que jamás olvidaré. La mujer sacó un móvil antiguo del bolsillo de su camisa. Se lo pasó al hombre, que lo activó. En la pantalla apareció un vídeo grabado con mala calidad. Era una habitación distinta, también iluminada con luz roja, pero había una figura sentada. Una figura que reconocí al instante. Era yo. Estaba sentado en esa misma silla metálica, con la cámara frente a mí, grabando. Pero yo no lo recordaba. No sabía cómo había llegado allí. El vídeo mostraba mi rostro, pálido, con ojos vidriosos. Decía mi nombre susurrando. «Jack, ayuda». No pude contenerme y cerré el portátil de golpe. Mi respiración se volvió un caos. Sentí que mi mente se desmoronaba. Trataba de entender. ¿Era una amenaza? ¿Un montaje? ¿O había algo que no recordaba?
Pero lo más aterrador llegó después. Mi teléfono móvil vibró con un mensaje nuevo, sin remitente, sin número. Solo decía, «Nos vemos pronto, Jack». Desde entonces, no he podido olvidarlo. No duermo bien. No sé si ellos me vigilan en este instante, ni si voy a ser el siguiente en aparecer en ese directo. Intenté buscar ayuda. Contacté con expertos en seguridad informática, algunos hackers éticos, pero nadie pudo encontrar nada. Era como si ese enlace y ese directo desaparecieran justo cuando lo intentaba. Sin embargo, cada madrugada a las 3 y 7 recibo un correo con una foto. La misma habitación, la luz roja. Pero ahora hay algo nuevo. Una silla más, un poco más cerca de la cámara cada día. Y yo sé que no es casualidad. Si alguna vez ves un enlace oscuro sin título, con una transmisión en directo, no entres, porque no es un vídeo, es una trampa, y puede que ya estés siendo observado. Hay lugares en Internet a los que no deberías entrar, pero el problema es que no sabes que lo son, hasta que ya es demasiado tarde. Todo empezó por culpa de mi hermano, o quizás fue culpa mía por seguirle el juego. No lo sé. El caso es que una noche, como tantas otras, estábamos en su habitación, en la penumbra, navegando por la Deep Web con la típica curiosidad morbosa que te da saber que hay sitios donde las reglas no existen. Mi hermano, Alex, siempre fue más lanzado. Tenía un portátil viejo, lleno de programas que yo no entendía. Navegábamos usando Tor, con la VPN activada y todas esas mierdas que se suponen que te protegen. Empezamos viendo cosas típicas, foros de hackers, tiendas falsas, páginas de teorías conspiranoicas, nada realmente perturbador, hasta que encontramos el foro. Se llamaba Decision Gate, algo así como la puerta de las decisiones. El diseño era simple, solo texto en blanco sobre fondo negro, como si fuera de los años 90. Nada de imágenes, nada de publicidad. Solo una lista de hilos con títulos extraños. Elegí la opción A. No me arrepiento. Mi hermano no sabía lo que había hecho. Ahora está en el hospital. ¿Qué pasa si respondo a un mensaje directo? ¿Alguno más ha visto a la moderadora? Aquello no parecía un foro corriente. No hablaban de software, ni de criptomonedas, ni siquiera de drogas. Era otra cosa. Historias personales, decisiones extrañas, resultados retorcidos. Algunos posts estaban cifrados, o eso parecía, pero otros eran más claros. Uno me llamó especialmente la atención. No abras el mensaje si aparece a las 3:33. Alex se rió. Me dijo que seguramente era una especie de creepypasta, un juego, pero a mí no me hizo gracia. Había algo en ese foro, una sensación, como si estuviéramos espiando algo que no se suponía que debiéramos ver. Lo raro es que no podías escribir sin invitación. No había botón de registro visible. No había sección de ayuda. No había reglas. Solo estaba el contenido. Y lo más inquietante, los usuarios. No usaban nicks comunes, sino cadenas raras como Sekis07 o 0110 Lost. Muchos parecían activos, pero casi nadie respondía en los hilos. Era como si todos supieran que debían leer y callar. Nos enganchó. Cada noche Alex y yo volvíamos al foro. Nos sentábamos frente al portátil con las luces apagadas, leyendo los nuevos hilos como si fueran confesiones privadas. Algunos eran más explícitos. Tenía que elegir entre mi perro y mi pareja. Pensé que era una broma. Ahora estoy solo, completamente solo. Después de la tercera elección, empiezas a sentir cómo te observan, incluso cuando no estás conectado. No hay forma de borrar tu cuenta, ni de salir. Una noche encontramos una sección nueva. No aparecía en el menú, solo accedías a través de un enlace oculto en uno de los mensajes. Se llamaba Experiencias Finalizadas. Ahí dentro había hilos con títulos como Última decisión, La familia o la libertad. La entrega fue hecha. Aquí están las fotos. Adiós, no merezco seguir. Uno tenía más de 80 respuestas. Entramos. Era una especie de diario. Un usuario contaba su proceso,
decisión tras decisión. La forma en la que el foro lo guiaba, casi como si estuviera siendo vigilado en todo momento. Decía que al principio pensó que era un juego psicológico, pero que pronto descubrió que cada acción tenía consecuencias reales. Lo más perturbador, colgó capturas de su correo con instrucciones, imágenes y una lista de nombres. En uno de sus mensajes finales escribió: "Si estás leyendo esto, es porque ya has entrado. Sal ahora, no te quedes, porque la cuarta decisión no es tuya". A partir de esa noche, Alex cambió. Empezó a buscar más cosas sobre el foro. Decía que tenía que encontrar si alguien más lo conocía, pero cada búsqueda llevaba a callejones sin salida. Nadie hablaba de Decision Gate. Nadie lo mencionaba en la superficie. Solo un hilo muy antiguo, en un subforo ruso, mencionaba un sitio similar, bajo otro nombre, Vibor, que significa elección. El hilo estaba cerrado y el autor baneado. 2 noches después, el foro mostró algo diferente. Una notificación, un símbolo parpadeando en rojo en la esquina superior. Nunca antes había aparecido. Alex lo pulsó. Era un mensaje directo. Solo decía: "Has sido seleccionado para una decisión. ¿Aceptas participar? Sí/no". Yo le dije que no respondiera, que cerrara el navegador, que formateáramos el disco duro si hacía falta. Pero él estaba hipnotizado. Me miró como si yo no entendiera nada, como si ya hubiera tomado la decisión hace días. Pulsó sí. La pantalla se volvió negra por unos segundos. Luego apareció un nuevo hilo, solo visible para su cuenta, llamado La prueba de sangre. No era un texto, era un archivo adjunto, una foto. La abrimos. Era una imagen de nosotros dos, dormidos, en su habitación, desde fuera de la ventana. Nos quedamos en silencio. No dijimos ni una palabra. Mirábamos la pantalla como si estuviera a punto de explotar. ¿Tú hiciste esto?, le pregunté, aún sabiendo que no. ¿Cómo iba a hacerlo?, me respondió en voz baja, con los ojos clavados en la imagen. La ventana parecía oscura, pero se veía claramente que era la nuestra. El ángulo no mentía. La ropa en la silla, el póster en la pared, todo coincidía. Lo más perturbador era la fecha de la imagen. Esa misma madrugada, a las 3:33. Durante las siguientes horas, Alex intentó buscar el origen de la foto, metiéndose en carpetas ocultas, intentando rastrear la IP de quien la había enviado. Pero no había nada. El mensaje no tenía metadatos. El archivo parecía generarse de forma local, como si alguien hubiese entrado en el portátil y lo hubiese puesto ahí. Yo quería ir a la policía. Él no. Me dijo que eso haría que todo empeorara, que si estábamos siendo observados, lo último que necesitábamos era atención. Empezó a tapar la webcam con cinta, cubrió los espejos y colocó su móvil en modo avión cada vez que dormía. No volvió a ser el mismo desde entonces. La siguiente decisión llegó 2 días después. Otra vez, un mensaje directo. La moderadora te observa. Tienes 48 horas para elegir: A. Entregar un nombre. B. Sufrir tú mismo. Yo no entendía nada. ¿Qué era esto? ¿Una amenaza real? ¿Una cadena de chantajes? ¿Una secta online? ¿Una red criminal? Alex no dijo nada. Simplemente empezó a escribir. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, acercándome. Voy a dar un nombre, dijo sin mirarme. ¿A quién? A alguien que se lo merece. Pulsó Enter. Puso el nombre completo de un chico del instituto. Daniel R. dijo que le había arruinado la adolescencia, que lo humilló durante años y que, si todo esto era verdad, quizás se lo merecía. Quise decirle que se estaba volviendo loco, pero no me atreví. Esa misma noche, Daniel R. apareció en las noticias locales. Había sido apuñalado a plena luz del día en un paso de peatones. El agresor no fue detenido. No hubo robo, ni testigos. Alex no dijo nada, solo apagó el monitor. Estuvo toda la noche en la cocina, fumando. No volvió a dormir. Al día siguiente, mientras él descansaba con los ojos abiertos, entré a su cuenta. Necesitaba saber más. Necesitaba saber si alguien más había pasado por esto.
Encontré una sección llamada Monitoreo en curso. Era nueva. Dentro había una lista de usuarios, nombres en clave, códigos, fechas y ubicaciones aproximadas. GPS. Nuestra ciudad estaba listada. Había alguien con el identificador XJ11-2 ubicado a 2 kilómetros. Eso no era un foro, era una red. Volví corriendo a su habitación y le grité que apagara todo, que nos fuéramos, que nos mudáramos, que vendiéramos el portátil, que empezáramos de cero. No sirve de nada, me dijo. ¿Cómo que no sirve? Tenemos que hacer algo. Ellos ya están dentro, no importa lo que hagamos. La tercera decisión llegó esa misma noche. Última fase, elige A, tu hermano, B, tú. Yo estaba delante cuando el mensaje apareció. Esta vez Alex no se movió, ni una palabra, solo respiraba muy lentamente. Durante más de una hora no quitó la vista de la pantalla. Le hablé, le grité, le rogué. Por favor, no juegues con esto, no respondas, no lo hagas. No contestó, pero lo vi mover el ratón, lentamente. Lo vi pasar el cursor por encima de las opciones y cerrar la sesión. Esa noche desapareció. No dejó nota, no se llevó el móvil, ni ropa, ni el portátil. Solo se fue, como si nunca hubiera estado, como si lo hubieran recogido. Durante días intenté volver al foro, pero ya no existía. La URL daba error, ni en caché, ni por VPN, nada. Pregunté en Reddit, en foros oscuros, en canales de Telegram. Nadie sabía nada. Nadie había oído hablar de Decision Gate. Solo encontré una entrada en un archivo olvidado de un foro canadiense, escrita por un tal Hunter37 en 2016. Decía, no busques el foro te encuentra, y una vez que entras, cada clic te aleja del mundo real. Tu cuerpo se queda, pero tu mente se entrega. Pensé que todo había terminado, que era uno de esos misterios sin final. Pero anoche, a las 3:33 exactas, recibí un correo electrónico. Sin asunto, sin remitente. Solo una frase. ¿Tú habrías elegido diferente? Nunca imaginé que un simple clic me llevaría a ver algo que desearía no haber presenciado jamás. Por pura curiosidad, me adentré demasiado en un rincón oscuro de la Deep Web. No es una historia de fantasmas ni de monstruos, es una historia de miedo real, un miedo que nace de lo desconocido, de lo humano y de lo que nadie debería ver. Todo empezó una noche aburrida, como cualquier otra. Estaba solo en casa, con las luces apagadas y solo la pantalla iluminando la habitación. La sensación de soledad se mezclaba con la ansiedad que a veces siento cuando no tengo nada que hacer. Empecé a navegar sin rumbo, hasta que por alguna extraña razón recordé un foro que había visto hacía tiempo. Uno donde se hablaba de directos extraños en la Deep Web. La Deep Web, para quien no lo sepa, es esa parte de Internet que no aparece en los buscadores normales, a la que se accede con programas específicos como Tor. Un lugar donde circulan desde datos censurados hasta cosas mucho más inquietantes. El foro era oscuro, lleno de usuarios anónimos que compartían enlaces y comentaban sobre estos directos. Decían que eran transmisiones en vivo sin filtros, con cosas reales que nadie debería ver. Muchos hablaban de desapariciones y advertían que no miraras. Pero claro, eso solo hacía que me picara más la curiosidad. Preparé todo con cuidado. VPN encendido, antivirus actualizado, modo incógnito y el navegador Tor listo. Encontré varios enlaces rotos, pero tras mucho buscar, di con uno que parecía activo. Era una página muy simple, un vídeo en directo y un mensaje que parpadeaba en rojo. No apartes la mirada, no hagas ruido, solo observa. La pantalla estaba en negro al principio y solo se escuchaba un ruido blanco, ese sonido estático que incomoda. Entonces la cámara empezó a mostrar una habitación pequeña y oscura. No era una casa normal. Las paredes tenían manchas de humedad, había muebles viejos cubiertos de polvo y suciedad, como si nadie hubiese pisado ese lugar en años. La cámara se movía lentamente, casi titubeando, como si alguien la estuviera sosteniendo
con manos temblorosas. Poco a poco, el encuadre fue enfocando un escritorio lleno de papeles arrugados y un cuaderno abierto con garabatos y símbolos extraños, sin sentido aparente. La sensación de inquietud crecía en mí. Intenté apagar la ventana, pero el navegador se quedó congelado. El vídeo seguía y de repente apareció una figura sentada en el suelo, de espaldas a la cámara. Parecía una persona joven, vestida con ropa vieja y desgastada. Estaba inmóvil, casi paralizada, como si estuviera atrapada en una especie de trance. Los minutos pasaban y no sucedía nada, solo el silencio y esa figura fija. Pensé en cerrar la página, pero no podía apartar la vista. Era como si algo invisible me obligara a seguir mirando. De repente la persona se giró. No pude ver su rostro, porque la cámara solo captó un perfil borroso y una sombra que cubría sus facciones. Lo inquietante no fue su cara, sino cómo se movía. Lento, con movimientos mecánicos, casi robóticos. Parecía estar luchando contra su propio cuerpo. La tensión aumentó cuando comenzaron a escucharse susurros. No eran palabras claras, sino sonidos distorsionados, como si alguien estuviera grabando voces al revés o con interferencias. Era imposible entender nada, pero el tono era desesperado, como un grito contenido. La cámara entonces enfocó un espejo roto en el suelo. En ese reflejo distorsionado, la figura parecía tener una expresión aterradora, de miedo puro. Comenzó a golpear el espejo con las manos. Cada golpe producía un sonido seco y metálico, como si tratara de romper algo que la mantenía atrapada. En ese momento sentí un ruido detrás de mí, un crujido leve. Me giré rápido, pero no había nadie. Solo la sombra de la habitación y el silencio absoluto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Volví a mirar la pantalla justo a tiempo para ver cómo la transmisión comenzaba a fallar. La imagen se distorsionó, la cámara tembló y el sonido se volvió un chirrido insoportable. Y justo cuando pensé que todo iba a terminar, la pantalla se puso negra y el ordenador se apagó solo. Durante días no pude dejar de pensar en aquello. Intenté buscar de nuevo, pero el canal había desaparecido. En el foro, otros usuarios comentaban que muchos de esos directos terminaban abruptamente y que los streamers solían desaparecer sin dejar rastro. Una noche, casi sin querer, encontré un video grabado que alguien había recuperado de un directo similar. Era otra habitación vieja con una figura diferente. En esta ocasión, la cámara estaba fija en una puerta cerrada y de vez en cuando se oían golpes sordos desde el otro lado. La figura, una mujer, intentaba mantener la calma mientras susurraba. «No tienen que verme, no saben que estoy aquí». Durante casi una hora observé esa habitación, esos sonidos y esa desesperación muda. La mujer empezó a garabatear mensajes en la pared con lo que parecía sangre. Algunos decían cosas como, «Escóndete, no confíes, ellos llegan». Cuando la cámara se movió para mostrar un reloj viejo, noté que el tiempo avanzaba de forma irregular, como si la grabación estuviera acelerada o entrecortada. Esa irregularidad añadía un efecto inquietante, como si el tiempo no fuera lineal en ese lugar. Al final de la grabación, la cámara cayó al suelo con un golpe seco y la imagen se perdió mientras se escuchaban pasos apresurados alejándose. Después de aquella primera experiencia, sentí que había cruzado una línea invisible, pero no pude apartar la mirada ni olvidarlo. Seguía volviendo al foro, leyendo y buscando nuevos enlaces. Los usuarios hablaban de más directos, cada uno más inquietante que el anterior. Encontré otro enlace activo. Esta vez la cámara estaba en un edificio abandonado, oscuro y lúgubre, con las paredes cubiertas de grafitis y basura acumulada. La transmisión mostraba a una mujer que caminaba despacio por los pasillos, con el rostro pálido y la ropa arrugada. No parecía alguien que quisiera ser vista. La cámara se mantenía fija en la mujer, pero a ratos se desviaba hacia sombras en las esquinas o hacia puertas entreabiertas que nunca parecían cerrarse del todo. Cada tanto se oía un ruido sordo, como un golpeteo lejano o un suspiro que no terminaba de definirse. La mujer llegó hasta un armario viejo, oxidado,
y lo abrió lentamente. La cámara enfocó su interior. Estaba lleno de objetos personales. Fotos borrosas, cartas arrugadas, notas con letras temblorosas pegadas en las paredes del armario. Una nota llamó especialmente mi atención. Decía, no confíes en ellos, no mires detrás. La mujer leyó la nota en voz baja, casi un susurro, pero la transmisión estaba llena de interferencias y apenas se entendía. De repente, algo se movió en el fondo, fuera del campo de visión de la cámara. La mujer pareció notarlo y empezó a hablar con voz entrecortada, narrando una historia incompleta y fragmentada. Parecía contar que estaba huyendo de alguien, de algo que no podía explicar. Lo más inquietante llegó cuando la cámara captó sombras que se deslizaban por los pasillos detrás de ella. La mujer volteó varias veces, con ojos llenos de miedo, pero nunca veía nada concreto. Y justo cuando intentaba salir del armario, la puerta de una habitación cercana se cerró de golpe, haciendo un ruido seco que retumbó en todo el edificio. No sé cuánto tiempo estuve viendo esa transmisión. La mezcla de imágenes borrosas, sonidos extraños y esa historia fragmentada me mantenía pegado a la pantalla. Pero había algo más que me perseguía. La sensación de que alguien me observaba a mí mientras yo observaba. Entonces recibí un mensaje privado en el foro. Era corto, sin remitente. Si sigues buscando, ellos vendrán por ti. Deja de mirar. Lo borré inmediatamente, pensando que era alguna broma pesada. Pero algo en esas palabras me hizo temblar. A pesar de la advertencia, mi curiosidad me llevó a explorar más. Encontré enlaces a directos aún más extraños. Cámaras fijas en sótanos, cuartos oscuros con ruidos de cadenas, personas que hablaban en susurros como si supieran que alguien las vigilaba. Uno de esos directos mostraba un sótano casi vacío. Al principio, solo oscuridad y el sonido constante de un goteo. Poco a poco, una voz comenzó a hablar en susurros. Contaba detalles de su vida, nombres y fechas, como si estuviera dejando un mensaje para alguien. De repente la cámara se movió bruscamente. Enfocó a una figura encorvada, cubierta de polvo y con las manos atadas. La luz era tenue, pero se podían ver sus ojos inyectados en sangre. La figura miró directamente a la cámara y susurró, «Ayúdame». La desesperación en esa voz me caló hondo. No era un montaje ni un efecto. Era real, palpable y sobrecogedor. Cerré el navegador de golpe y apagué el ordenador, pero la imagen y ese susurro quedaron grabados en mi mente. Desde entonces, empecé a sentir que no solo estaba viendo estas transmisiones. Sentía que alguien o algo me vigilaba también a mí. No había fantasmas, ni monstruos invisibles, solo personas. Personas atrapadas en lugares que nadie conoce, personas desesperadas que pedían ayuda sin que nadie pudiera hacer nada. Por último, intenté contactar con algunos usuarios del foro para saber más, pero uno a uno dejaron de responder. Al parecer, varios habían desaparecido sin explicación. Nadie sabía dónde estaban, ni por qué. Ahora entiendo que esos directos no son solo un entretenimiento macabro. Son gritos en la oscuridad, mensajes desesperados de personas reales atrapadas en circunstancias que la mayoría ni siquiera quiere imaginar. Si alguna vez te cruzas con uno de esos enlaces, hazme caso, no entres, no mires, porque detrás de esa pantalla hay algo que no quieres conocer y a veces solo mirar puede cambiar tu vida para siempre. Y yo sigo esperando no ser el siguiente. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.